Buenas noches, licenciado y compañeros presentes. Somos el equipo número 3 de la sección 1 de auditoría número 3 de la Facultad de Ciencias Empresariales. El grupo de investigación está conformado por Catherine Fabiola Alvarado, Luis Fernando Cruz, mi persona Stanley Vladimir Ramos, Michael Ernesto Ramos, Saúl Ernesto Rivas, Catherine Vázquez y Catherine Stephanie Vives. Esta noche hablaremos sobre el caso de Harvard, sobre el fraude de WorldCom. Como una breve introducción al tema, tenemos que el fraude de WorldCom es uno de los escándalos financieros más prominentes en la historia corporativa de los Estados Unidos. Este caso involucró a la empresa de telecomunicaciones WorldCom, que en el año 2002 se declaró en bancarrota después de descubrirse un masivo fraude contable. Durante varios años, los ejecutivos de WorldCom llevaron a cabo prácticas contables fraudulentas, inflando los ingresos de la empresa y ocultando pérdidas multimillonarias. El fraude se realizó a través de maniobras contables engañosas, como capitalizar gastos, como inversiones, lo que infló artificialmente los resultados financieros de la empresa, causando esto una gran controversia, ya que para esos años WorldCom era la segunda empresa más grande de telecomunicaciones a larga distancia de ese país. Por eso, cuando se dio la noticia, fue algo tan significativo en esta área. Bueno, damos inicio a las interrogantes presentadas por parte de nuestro equipo de investigación. Y como primera interrogante tenemos, ¿cuáles son las presiones que llevan a los ejecutivos y gerentes a maquillar los libros? Entre los cuales tenemos la presión para cumplir con las expectativas del mercado. Esto es por los ejecutivos y gerentes que pueden enfrentar una presión significativa para cumplir las expectativas de ganancias de los inversionistas, análisis financieros u otros actores del mercado. Esto puede llevarlos a manipular los estados financieros para mostrar resultados más favorables de lo que realmente se está logrando, ¿verdad? Otro punto podría ser la presión por mantener el precio de las acciones. En un entorno donde el precio de las acciones se considera un indicador clave del éxito de la empresa, los ejecutivos pueden sentir la necesidad de mantener o aumentar el precio de las acciones para evitar la pérdida de confianza de los inversionistas, y esto para proteger su propia compensación basada en acciones, ¿verdad? Como otro punto tenemos la presión interna y cultura corporativa. En algunas organizaciones puede existir una cultura que fomente la toma de riesgos excesivos o la tolerancia hacia prácticas contables cuestionables, en lo cual los ejecutivos y gerentes pueden sentir la presión interna de cumplir con los objetivos establecidos por la alta dirección, incluso si esto implica adoptar medidas poco éticas, ¿verdad? Como lo es en el caso de WorldCom. Otro sería los incentivos financieros y compensación basada en resultados, donde los sistemas de compensación que están vinculados a los resultados financieros pueden motivar a los ejecutivos a adoptar prácticas contables agresivas para alcanzar ciertos objetivos y maximizar su propia compensación. Como otro punto tendríamos el miedo al fracaso y las repercusiones, perdón. Los ejecutivos y gerentes pueden tener consecuencias de no cumplir con las expectativas del mercado o de no alcanzar los objetivos establecidos por la alta dirección. Esto los puede llevar a recurrir a prácticas fraudulentas como una forma de evitar el fracaso percibido. Como en resumen, las presiones para maquillar los libros contables pueden provenir tanto como de factores externos como de expectativas del mercado, ¿verdad? Como los factores internos, como la cultura corporativa y los incentivos financieros. Una combinación de estas presiones puede llevar a decisiones poco éticas y, en última instancia, a comportamientos fraudulentos. Como segundo interrogante, tenemos cuál es el límite entre la suavización o gestión de ingresos y el fraude.
Como respuesta tenemos, en el caso de WorkCom, el fraude involucró prácticas contables fraudulentas destinadas a inflar artificialmente los ingresos de la empresa mediante la capitalización indebida de estos gastos. Gastos los cuales sabemos que superan los 3.800 millones, una cifra bastante alta para estados financieros donde fueron maquillados totalmente. Y las cuales llevaron acciones que no solo fueron engañosas, sino que también fueron diseñadas para ocultar pérdidas significativas y mantener la apariencia y estabilidad financiera. En última instancia, la distinción entre suavización de ingresos y el fraude radica en la intención detrás de las acciones y la transparencia con la que se lleva a cabo. Como tercera interrogante, tenemos ¿por qué no se detectaron antes las acciones tomadas por los directivos de WorkCom? En el caso del fraude contable de WorkCom, este revela una serie de deficiencias y malas prácticas que se contribuyeron que las acciones tomadas por los directivos para manipular los libros y que estos no fueran detectados a tiempo. Algunos de los factores que contribuyeron podemos mencionar las fallas de controles internos, en el cual la información señala que hubo un fallo generalizado del sistema de controles internos en WorkCom. Controles internos inadecuados o su falta de implementación efectiva, lo cual permitió este tipo de irregularidades. También tenemos la cultura de organización deficiente, donde WorkCom fomentaba una cultura en la que los empleados no cuestionaban a sus superiores y se limitaban a hacer lo que se les mandaba. En esa falta de transparencia y de ausencia de un ambiente que fomente la rendición de cuentas, puede facilitar el encubrimiento de actividades fraudulentas, perdón. Como otro punto tenemos la manipulación de información presentada al consejo, como los directivos como Sullivan, que manipulaban la información relativa a los gastos de capital y los costes presentados al consejo. En esta manipulación de la información puede haber impedido que el consejo tomara decisiones en su momento, ¿verdad? Otra podría ser la falta de revisión por parte de los auditores, ya que sabemos que los procedimientos de revisión analítica de Anderson no activaron una búsqueda de irregularidades contables, a pesar de que los indicadores financieros que deberían haber suscitado a preguntas, lo cual hubo una falta de revisión por parte de esos auditores, que en parte fue una contribución para que no se descubriera más temprano este fraude que estaba sucediendo. Como cuarta interrogante, tenemos qué procesos o sistemas deberían implementarse para evitar o detectar rápidamente los tipos de acciones que ocurrieron en WorkCom. Eh, las acciones de la gerencia de WorkCom no fueron detectadas a tiempo porque las personas que generaban los asientos contables y elaboraron los estados financieros no comunicaron estas irregularidades a quien correspondía, a pesar de estar en contra de ello. Asimismo, los auditores internos que tenían ámbito limitado, perdón, para realizar una investigación se encontraban amenazados por los ejecutivos. A esto le sumamos que tenían un auditor externo que no investigaba la empresa de acuerdo al verdadero riesgo que presentaba. Los sistemas que debieron implementar fueron canales de comunicación directos entre los trabajadores y el área de auditoría interna. Y con esta auditoría externa, sin que sea controlada por los directivos con una comunicación directa que no vea amenazada por el poder de los ejecutivos, podría haber tenido mejor manejo y contabilidad. De igual forma, otro mecanismo que podría haber implementado es estar con auditores internos y externos independientes que no tengan ninguna vinculación con los altos directivos de la empresa. Como quinta interrogante, fueron Betty Vinson, víctima o villana, debería haberse presentado cargos en contra de ella por fraude penal, a pesar de que Betty Vinson se declara que se sentía presionada por sus superiores para maquillar la contabilidad, ella participó en el fraude de Workcom, por lo que tuvieron que haber presentado cargos como cómplice, ya que estuvo activa en las prácticas contables para realizar dicho fraude, por las que no fue solo una vez las que se realizó ajustes, sino que lo empezó a hacer en varias ocasiones
cuando lo solicitaban sus superiores. Y su deber, según el Código de Ética, tuvo que denunciar ante el Tribunal de Ética Gubernamental las supuestas violaciones o prohibiciones de ética en las que tuvo conocimiento y en las que ejerció función. Como siguiente interrogante tenemos, ¿podría pasar la siguiente diapositiva, por favor? Bueno, como siguiente interrogante tenemos cómo deberían de reaccionar los empleados cuando su empleador les ordena hacer algo en lo que no creen o en lo que no se sienten cómodos. En esto tenemos que los empleados al recibir una orden con la que se sientan incómodos podrían tener una gran reacción, puesto que si la orden que se les da no es de lo regular para ellos o no es parte de lo legal, además de generar una incomodidad, también puede causar problemas, no solo en lo personal, sino también en la empresa en general. Esto que, debido a que si la orden está fuera de lugar, el empleado podría hasta renunciar dependiendo de las circunstancias, o si por el contrario se ejecuta la orden no solo del empleado, sino también de la empresa, donde tendrá problemas a largo plazo. Bueno, con esto, como equipo de investigación, concluimos que con la lectura realizada al caso de Harvard, en este caso el fraude de WorkCom, pues, la combinación de fallas entre los controles internos, una cultura organizacional deficiente, la manipulación de la información presentada al Consejo y la falta de revisión por parte de los auditores contribuye a que las acciones tomadas por los directivos para maquillar los libros no fueran detectadas antes. A su vez, podemos concluir que lo que hicieron Bernard Evans, el presidente de WorldCom, y Scott Sullivan, el director financiero, quienes ocultaron pérdidas de la empresa y las hicieron ver como ganancias dentro de los estados financieros que resultaría como beneficio económico para ellos. Esto definitivamente fueron acciones no éticas por su parte, al mismo tiempo que fue actos ilegales debido al engaño y el perjuicio que se produjo por los diversos contribuyentes de la compañía, como accionistas, clientes, proveedores, el Estado, trabajadores, gerencia, medio ambiente y comunidad. WorldCom no contaba con una política estable y sostenible antes de cometer fraude. Sin embargo, en cuanto a los aspectos económicos y sociales, sí ha comenzado a progresar luego de la caída de la empresa siendo comprada por la prestigiosa empresa Verizon, la que se está llevando hacia el camino correcto y hacia la sostenibilidad. También como grupo de investigación propusimos unas soluciones que pudieron haber tomado en ese momento para evitar el fraude en este tipo de empresa. Como primer punto tenemos el haber fortalecido los controles internos, donde se podían implementar controles robustos para garantizar la integridad de los estados financieros y prevenir fraudes. También podemos, como siguiente punto, promover una cultura de ética donde fomentar una cultura organizacional basada en la ética, la transparencia y la rendición de cuentas, donde los empleados se sientan seguros para plantear inquietudes y cuestionar prácticas dudosas. También como auditorías independientes y regulares, perdón, el cual conlleva realizar auditorías internas y externas y de forma regular y con la participación de auditores independientes para identificar posibles irregularidades y asegurar el cumplimiento de las normativas contables. Como otro punto podría ser la formación y concienciación de proporcionar una formación continua a los empleados sobre la ética empresarial, normativas contables y consecuencias legales en el caso de tomar estas decisiones de hacer fraude. Esto sería todo. Muchas gracias por su atención.